5 de la tarde con 6 minutos y ya estamos de regreso en Noticias 24 aquí en Canal 24 Horas. La formalización en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, a quien el Ministerio Público imputó cargos por violación y abuso sexual, se va a retomar el próximo martes 19 de noviembre. Esto a la espera de una revisión de todos los antecedentes por parte de la defensa. Para abordar este tema ya tomamos contacto con Imay Ortiz, ex directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional. ¿Cómo está, Imay? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola, yo no los escucho. Vamos ahí a tratar de solucionar esta dificultad técnica que estamos experimentando mientras continuamos entonces revisando. Vamos a seguir abordando, por cierto, esta situación. Hay que recordar que el día martes a las 9 de la mañana se va a retomar la audiencia de formalización en contra de Manuel Monsalve. Esto a la espera entonces de que todas las partes puedan conocer mayores antecedentes. Hay que recordar que ayer, de acuerdo a lo que mencionaban, se levantó el secreto de la investigación. Ahora sí estamos con Imay Ortiz, exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, muchas gracias y buenas tardes a ustedes también. Gracias a usted también por su disposición. Conversemos primero sobre la relevancia de este caso, la relevancia, por un lado, mediática y todos los alcances también que tiene, porque es un caso que involucra también a una víctima que, de acuerdo a la denuncia, es víctima de delitos sexuales. ¿Cuáles son los aspectos que rodean todo este caso, que lo hace por una parte tan mediático y también que tiene que ver con la reserva, la cautela de las propias garantías también de la víctima en este caso? Bueno, acá estamos frente a un delito sexual contra una mujer adulta, por lo tanto, estamos frente a una manifestación de la violencia de género, en este caso la violencia de género sexual, y hay una serie de garantías que, la ley se ha ido modificando. Una de las más importantes fue a finales del año 2022 con la ley Antonia, donde se establecen una serie de medidas de distinto orden para proteger a las víctimas. Y ahora, a mediados de año, cuando se dicta la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género, y también se establecen, se intensifica, digamos, este estatuto protector de las víctimas cuando son víctimas de violencia de género, y ya había una protección previa en general a las víctimas de delito sexual. Ahora, esta protección a las víctimas en concreto y en un proceso judicial como el que hemos estado revisando desde ayer, cuando ya se efectúa la detención de Manuel Monsalve, hasta que ya concluya en un par de semanas o en la próxima semana probablemente la formalización. En concreto, ¿en qué se traduce esta protección a las víctimas? En medidas ahí mismo, por ejemplo, en la audiencia. En la reserva, por ejemplo, o sea, en la necesidad de reserva de la identidad de la víctima. Son aspectos, estos delitos tienen mucha relación con aspectos de la intimidad y por lo tanto están relacionados con la integridad de una persona, y además ¿por qué se dice que además son delitos de género? Porque en estos casos es donde más se manifiesta la situación de discriminación que sufren las mujeres. Normalmente y tradicionalmente las mujeres han sido más bien culpabilizadas cuando sufren estos delitos, han sido estigmatizadas. El sistema por largos años no les da respuesta, duda de los argumentos, y no se duda, por ejemplo, cuando una mujer es víctima en una esquina de que alguien le robe la cartera, todo el mundo le cree. Sin embargo, si dice que fue víctima de un delito sexual, normalmente se le cuestiona, ¿no? Se cuestiona por cómo está vestida, porque anda tarde, porque está de noche. En este caso, no voy a hablar de este caso en particular, pero en situaciones similares, bueno, pero ¿por qué fue? Porque aceptó ir a su casa, porque aceptó tomarse un café. Entonces es como si siempre más bien la culpa tuviera que ver con la víctima. Por eso en realidad esta performance del año 2019 es tan cierta todavía en la parte que dice que la culpa no era mía, ni cómo vestía, ni dónde estaba, ni etcétera, ¿no? Lo grafica muy bien lo que ha sido históricamente responsabilizar a las víctimas, especialmente si son mujeres, incluso también cuando son niños y niñas, de la conducta del agresor, y que es muy específico en estos delitos y no se produce en otros. Ahora, pensando en una audiencia también de este tipo, que es de una altísima connotación pública, muy mediática por lo demás, por una parte, evidentemente también por la persona que es la acusada de haber cometido estos delitos.
En concreto también, ¿en qué otras acciones se traduce esta protección a la víctima más allá de proteger su identidad y sus antecedentes? Pensando, por ejemplo, en que se van a revelar algunos registros, en que se van a conocer quizás antecedentes, declaraciones también probablemente de la víctima o también quizás del imputado en el momento en que se efectúe la formalización de cargos. ¿En qué se traduce en concreto también en este contexto? Bueno, en la medida en que la audiencia es reservada, también esta reserva debería extenderse a los antecedentes que se revelen en dicha audiencia. Las audiencias son orales, por lo tanto, lo que sucede es lo que se habla en la audiencia, lo que sin duda queda registrado, pero yo entiendo que la reserva incluye también los registros de lo que pueda quedar en los audios de dicha audiencia. O sea, no es solo que nadie esté presente ese día, sino que la reserva también incluye los audios o las grabaciones de lo que ocurrió en dicha sentencia, porque si no, no tendría mucho sentido declarar la reserva. Por lo tanto, yo creo que debería interpretarse que incluso lo que allí se diga debería ser reservado. Ahora, con esto chocamos o se ponderan con otras situaciones. Claramente acá es una causa muy especial, ¿no? Muy inédita también. O sea, acá la persona imputada fue el subsecretario de Seguridad Pública. No solo fue una alta autoridad de gobierno, sino que además tenía un rol muy específico, que era la seguridad. Entonces, que además la persona encargada de la seguridad de todos y todas, finalmente termine siendo imputado, formalizado y eventualmente a quien se le aplique una medida cautelar, que es la más intensa que está en nuestro sistema procesal penal, que es la prisión preventiva, es algo muy inédito. Y también, y naturalmente, yo creo que hay una parte que se dice que es como si la gente quisiera solo saber por un afán un poco morboso de saber lo que pasó, pero también yo creo que hay cierto interés público en la medida en que esta persona en particular, cumplía un rol muy importante en el Estado y muy importante también en relación a la seguridad de las personas. ¿Y Entonces cómo? aquí hay Sí. dos intereses que de alguna manera también hay que ponderar. Eso, ¿cómo se va ponderando también considerando estos dos elementos que usted menciona? Bueno, yo creo que como siempre las ponderaciones de derechos son súper difíciles, ¿no? Pero yo creo que hay que considerar también las particularidades de este caso y que no solo hay un interés desde algo como morboso o un poquitito que pueda oler a farándula, ¿no? Sino que hay también un interés público en saber cómo se conducen los encargados en el país de investigar y de ejercer justicia respecto de una persona que tiene tanto poder. Y por lo tanto son en estos casos también donde la igualdad ante la ley tiene que no solo ser una palabra o no solo ser algo que se manifiesta, por ejemplo, que se manifiesta en la Constitución, sino que además tiene que de alguna manera hacerse carne, ¿no? Tiene que manifestarse y estas son las ocasiones en que precisamente esa igualdad ante la justicia es donde la gente y las personas y los ciudadanos y ciudadanas ven si efectivamente es así. Ahora, pensando nuevamente en la reserva y el resguardo de los derechos de la propia víctima en este caso, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se vulnera este mismo resguardo? ¿O a qué sanciones quizás se podría exponer a alguno de los involucrados en este caso si es que se llegara a vulnerar sí, vulnerar, digo, el resguardo de los derechos de la propia víctima? Ahora, en la medida en que ya la tiene o son expuestos en una audiencia y son comunicados, estamos en una situación que es un poco, porque ya no estarían dando a conocer antecedentes de la investigación, sino que lo que se estaría dando a conocer es lo que se reveló en la audiencia. Entonces, una cosa, digamos, son los intervinientes y la defensa de algo que se les comunica verbalmente, no están dando a conocer las declaraciones de la víctima propiamente tal, y lo otro tiene que ver con la reserva de la identidad de la víctima, que es lo que resguarda específicamente, sobre todo la ley integral, digamos, que establece una sanción que no me la sé de memoria en este minuto, ¿no? Pero sí lo tipifica como delito. Sin embargo, hay una comunicación verbal. Entonces, sí, no lo sé exactamente, pero además
creo, no sé todo, pero alguien me dijo que había sido transmitido por la página del Poder Judicial. Pero yo no sé hasta qué parte se transmitió o si se transmitió toda la audiencia. Claro, finalmente se Y transmitió si parcialmente. Parcialmente, o sea, Claro. también fue más o menos lo mismo respecto de lo que se permitió la presencia en la sala, solo que se enunciaran cuáles iban a ser los delitos y no el detalle. Ahora, en esta ponderación, porque también muchas veces al dar a conocer los detalles, ¿no? Se puede llegar a individualizar a la víctima. ¿No? Y por lo tanto la reserva es de la identidad, pero también de todo aquello que permita su individualización. Entonces aquí tenemos como una franja muy delgada entre lo que se permite dar a conocer y lo que no se da a conocer, y por lo tanto, por eso que es importante este como derecho que tiene la opinión pública, y de hecho por eso las audiencias las puertas deberían estar abiertas, las audiencias son públicas, y muy excepcional respecto de algunos delitos pueden ser reservadas, y precisamente son abiertas, son públicas. De hecho los tribunales, en mi opinión, y era el espíritu de la reforma, deberían estar con las puertas abiertas, ¿no? Porque y el sentido que tiene eso es que los ciudadanos y ciudadanas también puedan ver, ¿no? Por eso antes era secreto, los sumarios eran secreto, pero puedan ver, porque tienen derecho también a saber el Estado, digamos, encargado de la persecución y también encargado del juzgamiento, se comportan y cumplen con aquellos principios que fundamentan nuestra democracia, ¿no? Y que se basa en la igualdad de la ley en distintos aspectos y también en la etapa en materia de justicia. Claro, ahora quiero seguir hablando también de los derechos de la víctima, pero en un ámbito que quizás sale un poco desde los mismos tribunales hacia ahora los medios de comunicación, considerando que este caso es muy mediático. Uno suele revisar portales de noticias, noticieros también, donde se entregan quizás ciertos antecedentes que, si bien no permiten identificar quién es la víctima, sí dan quizás algunas señales de quién podría ser, de quién se podría tratar, el trabajo, quizás la edad o cierto tipo de características. ¿Qué elementos juegan aquí también en este contexto? Bueno, la prohibición es dar a conocer la identidad de la víctima y también todo antecedentes que permita que permita identificarla. Pero este caso es muy peculiar porque además es de una persona, un imputado que trabajaba en un lugar específico con un nivel, con un número de personas que trabajaban a su alrededor también específico y acotado. Y por lo tanto hay ciertas circunstancias que son parte como de la naturaleza del hecho que hace difícil que pueda mantenerse totalmente sin identificar a la víctima, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los elementos que califica el delito es precisamente esta situación de poder o jerarquía que existía entre el imputado y la víctima. Y por lo tanto, o sea, ya todos sabemos que trabajaba y que él era su jefe. O sea, eso se sabe desde el día uno. Que era de sus colaboradores de un torno más cercano, ¿no? De que era de las personas que además en el último tiempo tenía que viajar. Entonces, hay una serie de cosas que son parte o forman parte de la descripción del hecho que van como cercando un poco las posibilidades de quién podría ser esta persona, al menos en todo el círculo, por ejemplo, del mismo ministerio. A lo mejor de ahí se extiende a todos los otros ministerios, los que trabajan cerca, a las personas que trabajaban en el ámbito de la seguridad, en fin. Entonces, las características mismas del hecho y las circunstancias en las que se dieron, la calidad quién es el imputado, ¿no? Hace difícil mantener siempre la reserva, pero además tengo entendido que también lo leí, que la misma abogada querellante al parecer planteó que esta audiencia fuese pública. Claro, y es parte entonces de cómo se ha ido desarrollando finalmente esta audiencia. Y Maya Ortiz, exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien también. Buena tarde.